universidad es dar a conocer exactamente qué son las carreras que ya tenemos. El doctor Gilardi es antropólogo, entonces muy pocas personas podrían pensar que un antropólogo puede ser un asesor empresarial. Y parte de nuestra estrategia y nuestra preocupación es esta. El seminario que impartirá él mañana se llama Estrategias para Motivación y Manejo de Conflictos, dirigido especialmente a mandos medios. Es aquí donde nos damos cuenta cómo un antropólogo puede contribuir al sector empresarial, al desarrollo empresarial de una mejor manera. Y es por eso nuestro interés, como una de las carreras que manejamos dentro de la universidad, presentar a un antropólogo. Este evento lo estamos haciendo en conjunto con la ASI y la Comunidad Económica Europea. Creemos que es parte de nuestro programa de extensión universitaria, además de tener los seminarios. El profesor Gilardi también presta servicios por medio de la universidad de asesoría a las empresas. Creo que esto es una parte motivacional de la universidad de traer personajes como él. Señor Gilardi Polar, bienvenido una vez más, y para comenzar a desglosar este tema queremos iniciar conociendo el significado de qué significa mandos medios en el lenguaje empresarial. Mando medio es la estructura que va a permitir una interacción entre las decisiones y las acciones. Mando medio es el gran gestor y el gran movilizador dentro de la nueva visión de la estructura empresarial. El mando medio de alguna forma es el resorte de interacción de todo proceso de cambio, de todo proceso de renovación y de optimización empresarial. ¿Cuáles son las funciones principales las cuales tiene como atribución el mando medio? El mando medio esencialmente tiene una gran responsabilidad. Es el impulsar la empresa. Es el crear una unidad de visión empresarial que permita no solamente unificar criterios, sino ante todo propósitos y alcances. Las metas, los objetivos dentro de una empresa tienen que estar esencialmente respaldados por los mandos medios, quienes de alguna forma van a generar un tipo de comunicación vertical entre, como decíamos, entre las decisiones directivas y entre las acciones operativas. Esta gran responsabilidad que saber traducir, saber, diríamos, de alguna forma expresar de manera coherente estos principios, estas ideas que redundan obviamente en los resultados empresariales, son las grandes metas y los grandes desafíos a los cuales está sometido un mando medio. Un mando medio es el futuro de la empresa. ¿Cuáles son los principales ejes de los mandos medios para que, para que esos puedan definir el éxito, ya sea en lo que es la pequeña y en la gran empresa? El mando medio tiene que ser el gran gestor de la comunicación. Es el que va a interceptar el criterio creativo de las directivas, el que va a saber recibir esa base creativa y el que va a emular el principio de la creatividad llevándolo a una plasmación organizativa. O sea, esta gran trilogía empresarial, como ser la creatividad, la comunicación y la organización, son el eje de interacción de todo mando medio. Señor Herrera, ¿cuál es el panorama de lo que es la empresa nacional, ya sea pequeña o grande, en cuanto a la comunicación e interacción de las mismas para estas lograr y definir un éxito, para luego conocer cuál va a ser el diagnóstico del señor que nos visita esta mañana? Sí, creemos que la empresa salvadoreña es activa, es una de las empresas en Centroamérica más dinámicas, pero aún así no hemos creado un modelo propio. Estamos imitando siempre modelos importados, importando proyectos, pero yo creo que lo que menciona el profesor Gilardi es, si el mando medio salvadoreño se le incentiva a que crea su propio modelo, estaremos compartiendo dentro de las empresas con el equipo motivacional, el equipo ejecutor. Creemos que no tenemos eso definido todavía. La antropología dedicada a la empresa puede ser uno de los factores que dé a conocer ciertas pautas o ciertos aspectos que pueden ayudar a llegar a ese objetivo. Señor Herrera, ¿usted cree que en nuestras empresas hay una buena comunicación y principalmente un buen estado y alto grado de incentivación para que los diferentes mandos que componen una empresa, pues juntos logren garantizar el éxito y la producción de una empresa? Hay un cierto grado de comunicación, por eso es que la empresa salvadoreña tiene un poco a nivel regional, pero creemos que puede ser mejorado.
especialmente con aspectos humanísticos. Por eso es que la antropología para nosotros es muy importante. La carrera, la facultad de antropología ha invitado al doctor Gilardi para que conozcamos más a fondo exactamente qué significa un asesor empresarial en el aspecto antropológico. El empresario salvadoreño es una persona muy agresiva. En Centroamérica no es que nos tengan miedo, pero sí nos respetan en que estamos siempre atentos a ver qué cambios podemos realizar. Pero creo que sí necesitamos conocer más a fondo el manejo del mando medio, especialmente desde el ángulo humanístico, antropológico, porque eso nos da una base más sólida. No es una moda, no es un modelo importado, sino que es algo que se puede crear nacionalmente. Señor Gilardi, hablando de mejoras y cambios, ¿cuál debe ser entonces el estilo de motivación y cuáles son las mejoras que deben implantarse e injertársele a la empresa nacional? Somos prácticamente líderes y pues retomando un tanto las palabras del señor Herrera, estamos en un buen sitial a nivel centroamericano. Eso no significa que vamos a quedarnos ahí, sino mejorar. ¿Cuáles son entonces estos injertos, hablando en el aspecto motivacional? Fundamentalmente dentro del principio de la apertura, que es hoy una de los desafíos prioritarios. Si no se sabe jugar un adecuado papel dentro de esa apertura, obviamente no se entra a un nivel de competencia necesario y fundamental como para poder lograr un éxito. El mando medio va a jugar o está jugando en muchos países ya el papel decisivo dentro de la apertura. La apertura, como una mecánica de optimización, va a requerir entonces del mando medio un punto de accionamiento muy definido. La primera instancia es desarrollar su nivel de creatividad, o sea, su visión integral, macro, como país, como región, como actitud y nuevas modalidades económicas. Segundo, reforzar los elementos de relación, como decíamos originalmente, entre las directivas y las planas operativas, para no lentificar los procesos, sino para agudizar el desarrollo de estos procesos. Corregir todos los elementos necesarios en los conflictos, porque entendiendo que el conflicto es una expresión natural de toda conducta empresarial, él va a ayudar a manejar ampliamente los conflictos, no siendo parte de un tipo u otro tipo de conflicto, sino convirtiéndose en un elemento resolutorio del conflicto. El conflicto es tal vez uno de los puntos que más paraliza a las empresas. Es uno de los mayores impedimentos a nivel empresarial y siempre se están en los programas de concertación, de negociación, cuando obviamente hay que entender que el conflicto hay que resolverlo siempre desde adentro, y la gente muchas veces más apta para resolver el conflicto es el propio, porque está coparticipando, cohabitando todo el proceso integral dentro de una empresa, dentro de una institución. Entonces el mando medio es un facilitador en el desarrollo de conflictos y obviamente este adecuado proceso va a generar una más acertada toma de decisiones por parte de las directivas en torno a sus... Yo a TCS Noticias es un placer recibirle esta mañana en nuestro set. Gracias. Estrategias para que nuestro país pues logre entrar en ese proceso, pero también la llave y el secreto de eso está en las mismas empresas, el funcionamiento de estas, y se ha descubierto pues que el éxito está en el manejo y el funcionamiento de los mandos medios de las mismas. ¿Cuál a su juicio es el funcionamiento de estos en nuestra empresa y además también las principales necesidades para continuar en línea recta en lo que todos desean, en meterse en ese proceso de globalización? Ante todo quiero felicitarle, Carlos, porque me parece que es un tema sumamente estratégico el que ustedes están ofreciéndole a la sociedad salvadoreña ahora. No cabe duda que el papel de los recursos humanos es lo que determina y es a la base de lo cual se explica la diferencia en materia de competitividad. No solo en el área centroamericana, sino que fundamentalmente en el área internacional. Recientemente en un evento organizado por el Banco Mundial, veíamos nosotros invitados, El Salvador como el único país centroamericano en esa reunión, a compartir experiencias de Japón, Estados Unidos, México, Malasia, Taiwán y otros países en materia de competitividad. Básicamente se centraba la diferencia entre la mayor o menor disposición que los países ofrecieran a la capacitación del recurso humano. Y en este terreno
el mando medio gerencial no cabe duda que forma parte de una estrategia central de los países a efecto de lograr mejorar la productividad nacional. En este terreno nosotros coincidimos con el planteamiento que hace tanto Fernando como Leopoldo, en el sentido de que el mando medio se ubica justamente en el espacio intermedio entre la línea de dirección estratégica de la empresa y la operación como tal. En este sentido, el mando medio es un gran articulador, pero deberíamos de introducir también el matiz de que no solamente está en la responsabilidad del mando medio, es toda la estructura de comunicación de la empresa. Lo planteo porque en determinadas circunstancias nuestros mandos medios han tenido mucha capacidad creativa y de innovación y los frenos los han tenido en otros niveles. De tal manera que no es suficiente solamente enfocarlo hacia el papel del mando intermedio. Tiene que modificarse toda la estructura gerencial. Obviamente, insisto, en que el papel del mando medio es fundamental. Es el gran facilitador de un proceso de concertación, es el gran articulador de los consensos, es quien comunica hacia arriba y comunica hacia abajo. Es el papel del hermano mayor en la familia. Comentando ayer con mis hijos esto, les preguntaba cómo podrían los niños de este país entender mejor el mensaje de lo que es el papel de un mando medio. Y me decían, papá, es exactamente el papel de mi hermano mayor. Si mi hermano mayor traslada mal la comunicación de ustedes, los padres, hacia nosotros, entonces se genera un problema de comunicación. Y si el hermano mayor hacia arriba comunica mal la comunicación de igual manera. En este sentido tiene un papel indiscutiblemente importante. Licenciado Paredes Castillo, se ha entendido de que las herramientas y las llaves del éxito son la capacitación del personal humano y además también la buena comunicación. ¿Usted cree que en nuestro país se le da la verdadera atención? Estamos muy bien a nivel centroamericano, pero tampoco basta dormirse ahí. Estamos intentando ingresar a este proceso de globalización, de manera que se necesita, como usted lo mencionaba, pues hacer mejoras no solo en los mandos medios, sino también en el aspecto o en la estructura gerencial de toda empresa. ¿Existe la atención necesaria para estas dos necesidades principales que son las herramientas principales en este aspecto? Yo considero que El Salvador ha estado haciendo un esfuerzo enorme en los últimos al menos 7, 8 años en materia de capacitación de sus recursos humanos. Matizaría, Carlos, esta observación de que estamos muy bien en el marco del área centroamericana. No cabe duda que las políticas económicas que está tomando el gobierno de El Salvador le están colocando en una condición de liderazgo en la región. Esto es claro. Incluso las recientes medidas en Costa Rica, que han permitido la baja de los aranceles nuevamente, han prácticamente homologado lo que serían las decisiones de política económica que había tomado el gobierno salvadoreño. Pero si nosotros vemos la participación de las exportaciones del Salvador en los últimos 10 años hacia el mercado común centroamericano y las comparamos con Costa Rica, veremos que Costa Rica nos ha doblado en lo que sería la participación en las exportaciones dentro del área. Esto ha sido obviamente un país que ha estado dándole una enorme importancia a la ciencia y la tecnología, a la formación de posgrados en sus universidades y a la capacitación de sus recursos humanos. Y tienen un parque científico y tecnológico que, pues obviamente las cifras lo están mostrando, revelan ahora una mayor capacidad e incidencia en el mercado regional. El Salvador no debe de dormirse en los laureles, todo lo contrario, las medidas que se están tomando en la actualidad deben de ser fortalecidas, porque nosotros estamos con una variable externa nuevamente muy peligrosa, dependiendo solamente de ella, que son las remesas de nuestros familiares del exterior, que representan alrededor de $1.000 millones al año, con los cuales El Salvador tiene capacidad para enfrentar lo que son los retos de la importación. 5, 6, 7 meses en adelante podemos cubrir nosotros de importaciones del país, pero a partir básicamente de este esfuerzo. En materia de esfuerzo productivo, el país tiene nuevamente que resurgir, regresar a lo que fue el FIA y el espíritu empresarial del Salvador en los años 50 y 60 y volver a lanzarnos en una plataforma de expansión muy agresiva de mercados, de nuevos mercados, sobre la base de consolidar, no cabe duda, el mercado interno y el mercado nacional. O sea, la empresa está completamente dispuesta a trabajar en esta dirección. El esfuerzo gradual y el esfuerzo sostenido es algo que tenemos que hacer y apoyarles en este camino. Bien, señor Gilardi Apolar, ¿qué se puede hacer?
en nuestro caso específico El Salvador, para mejorar la comunicación y además también lograr una mejor capacitación al personal y además una mejor articulación dentro de las direcciones, como mencionaba el ingeniero Castillo, para lograr ese despegue, salir a nivel internacional y entrar en ese deseado proceso de globalización y además también competir a nivel internacional, para luego conocer con el ingeniero Herrera qué está haciendo particularmente la universidad al respecto. Comparto totalmente lo señalado por el licenciado Paredes. Creo que es una persona que está dando una ubicación muy clara de los conceptos. Eso ayuda mucho a tomar mejores visiones de cara al futuro. Creo que en los países latinos es fundamental la conformación de una plataforma tecnocrática. La base de la plataforma tecnocrática es la formación real y efectiva de los mandos medios. Las plataformas tecnocráticas son las que van a permitir una continuidad, un avance, lo que llamamos normalmente un desarrollo. De tal manera que el ingreso a la globalización, que es el proceso de internacionalización, no va a ser otra cosa sino la capacidad de cimentar plataformas capaces de hacerle un reto al cambio, de hacerle un reto efectivo al futuro. Y el mando medio estaría ahí jugando ese papel articulador del cual hemos mencionado, obviamente generando un proceso total, absoluto dentro de la empresa, pero como gestor, como inicializador del proceso, cumple una labor fundamental en la empresa y obviamente como una expresión a nivel de cualquier país. Bien, vamos a conocer entonces con el ingeniero Leopoldo Herrera qué está haciendo específicamente la Universidad San Jorge. Tenemos entendido que esta universidad siempre ha tenido la motivación de injertar en nuestra sociedad, principalmente en lo que es el sistema educativo, nuevas estrategias, nuevas carreras, nuevas innovaciones para tratar de ayudar y fomentar el despegue económico, social y también político de nuestro país. ¿Qué hace al respecto la universidad? Bueno, primero quisiera nada más compartir con CONACYT y con Carlos la opinión de él, que todo cambio que se dé en la empresa tiene que ser primero en el alto mando, en los propietarios, en los directores, en las gerencias altas, para que el mando medio, como él lo menciona, sea creativo y se desplace. Eso es básico y elemental, lo que él mencionó es muy claro. Con respecto a la universidad lo que está buscando ahorita es tratar de que el salvadoreño encuentre su identidad, porque una vez sepamos quiénes somos y qué podemos hacer, va a ser más fácil el trabajo. Lo he mencionado hace unos minutos de que siempre estamos imitando. Yo creo que llegó el momento en que el salvadoreño empiece a conocerse más. Por eso la estrategia o el deseo de la Universidad de San Jorge es estas carreras, antropología, arqueología e historia, para arrancar. Porque esas son las que verdaderamente nos van a descubrir o nos van a decir quiénes somos. La historia, la antropología son carreras que se dedican a encontrarse al salvadoreño, al ser humano. Creo que eso es bien importante. El salvadoreño siempre ha sido un imitador que trata de superar la imitación, pero eso es difícil. No podemos conocer exactamente la motivación, por qué se creó un desarrollo, por qué se creó un programa. Es mejor crearlos, encontrarnos quiénes somos y crear nuestro propio desarrollo. La universidad entonces se preocupa por estas carreras y trae seminaristas de la naturaleza del doctor Gilardi Polar. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba, el empresario, el sector empresarial es la parte más dinámica de la sociedad. Creemos que si el empresario salvadoreño se da cuenta de la necesidad de la antropología, entonces va a comprender tal vez uno de los objetivos de la universidad, que es la investigación, que es la búsqueda de la identidad. Si el empresario apoya estos proyectos o estas necesidades que tiene la sociedad salvadoreña, creo que entraremos de la mejor manera. Obviamente el gobierno también tiene que entrar en esto, pero ya CONACYT, pues, como lo mencionaba Hernando, está dando pautas de que son muy claras. Hay una visión muy clara de lo que está pasando. El mundo dentro de la globalización, creo que El Salvador lo deja muy pequeño, pero también si vemos países como Taiwán, todos los dragones de Oriente, Japón, que son países pequeños, Israel, pero están jugando un papel muy importante dentro de la globalización. ¿Por qué no El Salvador? Si tiene toda la capacidad, tiene el factor humano, que es lo más importante de cualquier desarrollo. El mismo CONACYT lo acaba de mencionar. Carlos no mencionó la ciencia como lo más importante, sino que menciona el factor humano. Eso es lo más importante. El factor humano es el que desarrolla la ciencia.
y no es al revés. Señor Gilardi, ¿qué va a garantizarle y cuál es la llave que debe utilizar, ya sea también el centro direccional de alguna empresa y además también los mandos medios, para que el sector o el grupo que ellos lideran pues le ayude, le acompañe a desarrollar efectivamente esta misma conducción, y que este equipo de trabajo también pueda contribuir a manejar los conflictos que se generan dentro de la empresa, y además también ya sea las negociaciones, y cuando se tiene que enfrentar y tomar una decisión, sea esta la mejor decisión y la más acertada? Como hemos señalado, el mando medio es un facilitador, o sea que se puede acudir siempre al mando medio como un elemento de viabilización, como un elemento de respuesta dentro de la empresa, pero hay que prepararlo, hay que formarlo, hay que brindarle herramientas, hay que dedicarle tiempo, hay que invertirle energía. Obviamente de esa manera vamos a tener a la vuelta de algunos años mandos medios muy capaces, generando esa plataforma de estabilidad que es la base esencial del desarrollo. Palabra tan consagrada en los últimos decenios, pero sobre la cual hay veces hemos invertido muy poco. Vamos a regresar con el licenciado Paredes Castillo para que nos cuente sobre las experiencias de nuestras empresas nacionales y cuáles han sido los efectos y repercusiones de las empresas nacionales que sí han tomado muy en cuenta lo que es la capacitación del personal humano, como lo mencionaba el señor Gilardi. Bueno, existe en la empresa salvadoreña ahora una alta conciencia de la importancia que tiene dedicarle esfuerzo sostenido y recursos a la capacitación del recurso humano. Existe claridad y cada vez más la empresa está buscando cómo actualizarse en aquellas tecnologías de punta. Nosotros tenemos una experiencia particular en un proyecto que manejamos con la Organización de Estados Americanos y la GTZ alemana, que tiene 14 años de estar desarrollándose en el área latinoamericana, con escasos resultados por lo difícil que ha sido el medio, por la poca compatibilidad de carácter cultural, quizás la mayor rigurosidad, exigencia de parte de los europeos, en este caso los alemanes, pero que en El Salvador se ha creado un semillero importante. Hay un club ahora de gerentes que lo constituyen 14 empresas. Esto tenderá obviamente a subir en número, pero que están intentando llegar a una condición de certificación de calidad internacional bajo las normas ISO, la Industrial Standard Organization. Esto para nosotros es un elemento central, porque significa que la empresa salvadoreña le está concediendo la importancia que tiene a un comercio que ahora es articulado, sistematizado, y que ha sido ya ratificado por nuestra Asamblea Legislativa, lo que es la Organización Mundial del Comercio, como un sustituto del GATT. Entonces la empresa salvadoreña está desarrollando este esfuerzo y muy abierta, muy receptiva. Recientemente en este proyecto se logró inaugurar por el señor Presidente de la República la ampliación de lo que es la cooperativa de la salud, que la coloca ya en capacidad y muy cerca de la ultrapasteurización, lo que podría permitirle estar en condiciones de 2 pinos de Costa Rica. Obviamente aquí hay que hacer un esfuerzo gerencial y decisiones que no solo le corresponden a los mandos medios, de tal manera de permitir una mayor capitalización de la cooperativa. Y aquí es donde justamente la cultura empresarial nuestra tiene que empezar a entender que la aldea global le está exigiendo decisiones que son importantes. En el caso particular de mis queridos amigos de la Cooperativa de la Salud, ellos han estado haciendo un enorme esfuerzo desde hace muchos años y tienen temor de que al abrirlo a la capitalización de otros ganaderos, ellos puedan perder control. Es una visión de mantenerse en un esfuerzo y es muy legítimo, pero en el terreno concreto de las exigencias que plantea ahora el mercado, no puede darse lujo a uno de tener una capacidad subutilizada. Y en este terreno es un llamado que nosotros estaríamos haciendo, no solo a esta empresa, sino a otras, en el terreno de la importancia que tienen las alianzas estratégicas. Ya en el país hay algunas experiencias. El caso de PACA ha tenido una manera, una modalidad particular de responder al desafío de la globalización con una alianza centroamericana de empresas aéreas. En el caso de la Constancia es una respuesta diferente, pero con igual sentido. Es una alianza estratégica con empresas mexicanas y con empresas norteamericanas. Hay salvadoreños, en el caso de Pan Lido,
que han señalado que ellos seguirán produciendo el pan de manera local y sin ninguna fusión ni ninguna alianza con ninguna empresa extranjera. Creemos que no hay una receta en este sentido. Cada empresario tiene la capacidad para tomar la decisión que crea pertinente. No cabe duda que esta experiencia de don Raúl Malina en Pan Lido le puede ser muy útil al pequeño, mediano e incluso gran empresario del país, y nosotros lo alentamos a que lo continúe. Pero debemos de ser también muy realistas e ir midiendo las capacidades que tendremos en este marco de una aldea global y de un mundo globalizado para hacerle frente a capitales que son mucho mayores. Una salida nuestra podría ser la salida de las alianzas estratégicas. En este marco, creemos nosotros que la empresa salvadoreña está dando pasos sumamente creativos e innovadores y que van a tener efectos para la economía nacional de manera muy saludable y que tiene implicaciones a todos los niveles, porque el movimiento cooperativo no tiene por qué estar fuera de este esquema. Licenciado Paredes Castillo, a pesar del éxito que aflora en nuestro país, también en los últimos meses se ha conocido de ciertas acusaciones y afirmaciones por parte de sectores laborales, donde se enfatiza el hecho de que los mandos direccionales, gerenciales y ejecutivos de nuestras empresas también omiten a lo que son los sectores bajos, mandos medios de las empresas, que son las que llevan el peso de la producción de cualquier empresa, de manera que esto ha generado ciertos conflictos en las principales instituciones de nuestro país, básicamente que generan servicios para la población. ¿Qué tan cierto es esto? Y vamos a conocer luego con el señor Gilardi qué se puede hacer ante este fenómeno. Bueno, yo creo que ya Fernando lo señalaba claramente, es una responsabilidad que recae en las gerencias tener la capacidad de ser articuladores de consenso. Creo que nuestro país debe definitivamente de optar por un procedimiento de carácter democrático en la resolución de sus conflictos. Y el carácter democrático para la resolución de los conflictos está sustentado en la participación de todos los sectores. Muchas veces nos es difícil aceptar la posibilidad de conversar con los diferentes sectores porque creemos que los intereses son tan dispares que no se va a llegar a ningún acuerdo. Entonces es mejor salir con una decisión a rajatabla, como le llamamos. Yo creo que es mejor arriesgarse a una condición de discusión conflictiva al inicio, pero que al ir compartiendo la información entre los diferentes sectores se va tranquilizando la ciudadanía y se van tranquilizando los distintos intereses. Creo que el método más adecuado, y creo que El Salvador lo que requiere fundamentalmente en esta etapa de transición es una capacitación en su liderazgo, tanto superior como intermedio, hacia el encuentro de posiciones, hacia el ponerse de acuerdo, hacia el tomar en cuenta las posiciones de todos con mutuo respeto, sabernos escuchar. Señor Gilardi Polar, ¿qué se puede hacer ante este problema cuando se omite a lo que es los mandos medios, de manera que el sector laboral muchas veces llega hasta el grado de lanzarse a las calles en protesta o quizás a las afueras de sus mismas empresas debido a malos tratos, debido a la falta de atención y la omisión de la palabra, de la voz, de lo que son los mandos medios y el sector laboral, quizás por la falta de un buen trato humano, la falta de un mejor salario y así una serie de prácticas que cometen los sectores gerenciales y ejecutivos de las empresas? Lo ha dicho el licenciado Paredes, tiene que haber un diálogo real y efectivo que creemos a través de este seminario y de esta participación apoyar, hacer ver la prioridad en la gestión del diálogo que genera el mando medio. El mando medio, vuelvo a recalcar, es un facilitador y solamente a través de esos canales y la optimización de esos canales o esas vías, muchas veces no muy convencionales, pero siempre lícitas, vamos a poder gestar una interrelación mucho más apta, mucho más propensa al progreso, mucho más susceptible al cambio, mucho más preparada a enfrentar momentos de crisis. Entonces, en el sentido concreto del mando medio, lo consideraría yo como el promotor esencial dentro de estas inquietudes que justamente usted me está manifestando. Otro de los puntos también que es muy cuestionado en nuestro país, la decisión que puede tomar.
¿Qué tipo y cuál es la naturaleza de decisiones que debe tomar y cómo debe ser esta para que no afecte tanto al sector laboral y mandos medios y tampoco omitirlo, puesto de que los mandos medios deben tener voz y además también autoridad? Sí, el problema de mal empoderarse, que es una palabra de difícil traducción de raíz sajona, ese mal empoderamiento es un temor que hay que superar. El mando medio no debe buscar un falso poder, debe generar una circulación del poder en todo el cuerpo, como una sola unidad. El mando medio no debe trabajar para sí, debe trabajar para la totalidad, para el conjunto, para la globalidad. Solamente de esta forma estará cumpliendo el propósito y la función de mando medio. El mando medio debe ser altamente receptivo dentro del consenso de las decisiones y la capacidad apta para ponerlas en práctica. O sea, en ese sentido es un traductor. Él traduce de un lenguaje, de una mentalidad, de una visión de la cultura empresarial a una realidad y posibilidad de aplicación de esos procesos y genera obviamente los canales de intermediación. ¿Cuáles son las consecuencias? Hemos conocido cuáles son las sugerencias, qué es lo que se tiene que hacer, pero ¿cuáles son las consecuencias en que se va a incurrir y también se va a enfrentar cuando se toman, por ejemplo, malas decisiones, cuando se omiten y eso no se toman en cuenta los mandos medios y además también los empleados de la empresa? Yo creo que no hay malas decisiones, hay temor a tomar decisiones. Porque las malas decisiones de hoy van a ser las adecuadas decisiones de mañana. O sea, siempre vamos a estar en un proceso de aprendizaje, pero no hay que tener temor a las decisiones. El tener temor a la decisión es tenerle temor al futuro, es tenerle temor al progreso, es tenerle temor al cambio. Y quien así lo tiene está totalmente frenado, está paralizado. Su energía no la reconvierte y por tal, obvio es el fracaso. Tenemos 5 minutos en esta entrevista, estamos contra el tiempo. Vamos a una vez más conocer con el ingeniero Leopoldo Herrera un poco más sobre la actividad y a quiénes va dirigida la traída del señor Gilardi Polar. Gracias. Yo tal vez quisiera añadir algo con respecto al mando medio. Aquí no hay que jugar el rol de que el mando medio ha sufrido o va a sufrir, sino que se le da la importancia. Pero también países, por ejemplo, como Japón, han tenido un desarrollo porque también hay conciencia. El mando medio no hace huelgas parando la producción, sino que acelera la producción. En Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, también Alemania se levantó debido a la fuerza laboral que tiene, pero tampoco no creando demandas salariales, sino que creando un empuje productivo. O sea, ellos no demandaban, más bien los conductores del gobierno de Alemania no dijeron vamos a aumentar salarios, vamos a aumentar la producción y la capacidad de producción, para luego tener riqueza. Bien, el evento que vamos a dar mañana se desarrolla en el Hotel El Salvador, en el Salón Jade, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El nombre del seminario se llama Estrategias para Motivación y Manejo de Conflictos, dirigido especialmente a mandos medios. La inversión es de 1.000 colones. Y lo estamos haciendo en conjunto con la ASI, con la cooperación de la Comunidad Económica Europea. Creo que es un seminario de mucho interés para todo el sector empresarial y para el sector público que maneja muchos empleados de mando medio. Esas grandes corporaciones que manejan mandos medios, es importante que tengan conocimiento de las motivaciones que se le puede dar a este sector. Vamos a regresar con la última pregunta para el licenciado Paredes Castillo. ¿Qué se puede hacer para que nuestros empresarios, para que la empresa nacional se incentive en tomar más en cuenta lo que son los mandos medios y por supuesto esto venga a resultar en un mejor trato y evitar conflictos como los que no se dan en Japón, como los que no se dan en Alemania, países desarrollados, y los globales ya están en ese proceso de globalización y que por supuesto también nos va a llevar a ese camino? Un representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica, el señor Bruno Guandalini, hace varios años, nos explicaba que la manera de entender más sencillamente lo que había pasado en Europa del Este, y eso incluía obviamente también el proceso interno dentro de la Unión Soviética, era que se había llegado a una profunda convicción de que era necesario sustituir la pirámide tradicional de poder. Las sociedades que vienen desde la sociedad milenaria china, heredado después por la estructura de la Iglesia Católica y heredado además por la estructura de los ejércitos,
han tenido y han estado sustentadas, así como en la base de la familia, han estado sustentadas también en una estructura de carácter piramidal, en donde el poder se ha ubicado en la parte de arriba de la pirámide. Ahora ya no es posible mantener este tipo de estructura piramidal en la sociedad. No es posible explicarse bajo esta estructura que un producto que se elabora hoy en Japón en 24 horas esté en un supermercado en Londres. La única manera de entenderlo es bajo la situación que se expresa en el achatamiento de la pirámide. O sea, la estructura ahora es más horizontal y la información es mucho más fluida. Una decisión de carácter estratégica para El Salvador, por ejemplo, es su conexión a Internet. El Salvador es el único país en estos momentos que no está conectado a Internet. El resto de Centroamérica ya lo está. Esto nos va a permitir una oxigenación tremenda porque usted con apretar un botón tiene una ventana al mundo. Usted puede entrar al Louvre de París, usted puede entrar al Vaticano, a la Capilla Sixtina, usted puede entrar a conocer normas técnicas de un producto determinado, usted puede hacer traslados por la vía del correo electrónico de archivos. Internet es una ventana al mundo y es un ejemplo de transferencia de tecnología que es muy puntual y muy adecuada. Siento que si nosotros entendemos y asimilamos técnicamente lo que es el proyecto de Internet, esa sería mi respuesta, el mensaje para el empresario salvadoreño. Bien, para cerrar nuestra entrevista, señor Gilardi Polar, ¿qué debe y cuál es el papel que debe jugar el Estado? Hemos tocado prácticamente lo que es el sistema privado, empresarial del país y el mundo, pero también el Estado maneja ciertas entidades que también prestan servicio y son, en cierta manera, una empresa únicamente pública. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado también para invertir en el capital humano? Yo consideraría que el Estado, como el gran facilitador, como el gran viabilizador, debe obviamente en cualquier parte del mundo establecer las prioridades en la conformación de una plataforma estable. Esa plataforma estable es la que va a permitir un mejoramiento continuo y ese es el acceso directo hacia el futuro. Decíamos hace un instante, hacia la tan consagrada palabra desarrollo o progreso, que cada vez los pueblos de América Latina, muy en especial, la requieren ya no como una metáfora, sino como un hecho concreto. En el futuro cada vez se va a trabajar menos con metáforas y cada vez más con resultados efectivos. Bien, queremos agradecerles a todos nuestros invitados esta mañana. Vamos a despedir al licenciado Carlos Federico Paredes Castillo, economista y además también presidente o director ejecutivo de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Ha sido un placer compartir este espacio con tan distinguidos visitantes y con la facilitación tan excelente de parte suya. Muchas gracias, licenciado Paredes Castillo. Que tengan un feliz fin de semana. También queremos agradecerles, por supuesto, a nuestros invitados y señores extranjeros que han venido para ayudarnos a mejorar nuestra economía y además también el sector empresarial del país. Por supuesto, hablamos del señor Hernando Gilardi Polar, a quien le deseamos una buena estadía en nuestro país y que tenga éxito en su misión. Gracias, muy amable. Por supuesto, queremos agradecer también al ingeniero Leopoldo Herrera, que es uno de los principales activadores y que están siempre a la cabeza de este aspecto progresista en el aspecto, pues, empresarial e innovador de nuestro país. Muchas gracias y nada más quisiera invitar al sector empresarial, a los interesados en este seminario, que se acerquen a obtener su entrada en la ASI, en el Centro de Capacitación. Y muchas gracias por su presencia esta mañana en TCS Noticias para el Frente a Frente. Les deseamos un feliz fin de semana y éxitos en su seminario mañana. Muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su atención. Así finalizamos una semana más. Dios mediante, los esperamos el próximo lunes a las 6 de la mañana aquí en TCS Noticias. Hasta el próximo. En El Salvador, donde las ideas se combaten con ideas. Punto de Vista. Un programa independiente, sin ataduras ni compromisos, solo con usted y la verdad. Punto de Vista. Productor y moderador, Dr. José Luis González Cibrián. Esta edición de Punto de Vista es llevada a usted por un gentil patrocinio de Consejo Nacional de las Aceptable,
y para eso es indispensable la ciencia, la tecnología aplicada al desarrollo. Ahora, el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología está desempeñando este papel de capital importancia. En otras palabras, unir o transferir la técnica, la ciencia, precisamente al desarrollo. Desde ese punto de vista, la universidad tendrá que unirse a las empresas y viceversa, a efecto de que entre ambos, teoría y práctica, nos lleven a un nivel competitivo mundial aceptable. Amigos, de punto de vista para este interesante. Sonia Doris González. Ella es experta en informática. Y el licenciado Carlos Federico Paredes, que él ha sido decano de la Facultad de Economía de la Universidad de El Salvador y ahora director ejecutivo de CONACYT, es decir, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y escucharemos ya a Sonia para que nos exponga ya su punto de vista en relación a la ciencia y tecnología aplicada. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá esta mañana. Realmente el papel de la ciencia y tecnología dentro del marco de lo que es la globalización es básico, es importante, ¿no? Porque representa el medio por el cual El Salvador va a lograr ser realmente competitivo y va a lograr pues estar a la altura de las grandes potencias que van a venir con sus mercados pues a competir abiertamente con nosotros, ¿no? O sea, dentro de esto, de ciencia, la tecnología, específicamente herramientas tecnológicas como Internet, como módulo de transferencia de tecnología, son aspectos básicos y que van a ayudar al país, pues en este caso, en este despegue, ¿no?, que tenemos que hacer, ¿no? Sí, por ejemplo, viéndolo más concretamente, la presencia o la capacidad de contar con la ciencia y tecnología plasmada, por ejemplo, en Internet, como un ejemplo concreto, es sumamente importante porque es lo que permite o va a permitir al empresario, va a permitir al industrial conocer las tecnologías de otros países, conocer qué se exporta, conocer los precios, conocer las maneras más eficientes de producir, tecnologías alternativas. Por ejemplo, el industrial, el empresario va a poder llegar en la mañana, sentarse a su computadora, encender la computadora, inmediatamente en su pantalla le va a aparecer un dibujito que va a decir Internet. Entonces él perfectamente presiona el botón que dice Internet y en ese momento, sin que él se dé cuenta, se hace una llamada telefónica a Antel y automáticamente él tiene el mundo a sus ojos, el mundo a su vista, y él puede perfectamente navegar, viajar a través de este inmenso conjunto de información, y por ejemplo a Nueva York, revisar lo que ha pasado en el New York Times, en el periódico New York Times, ver la bolsa de valores, ver por ejemplo precios de exportación, en fin, un sinfín, una infinidad de información valiosísima que obviamente pues va a ser de gran importancia para nuestro exportador. Asimismo tenemos el caso del sector académico, las universidades, específicamente los colegios, las escuelas, que van a tener con esta herramienta facilitadora, la posibilidad de entrar en contacto con la manera en que se educan otros pueblos y los conocimientos que estos comparten, la posibilidad, por ejemplo, para un estudiante universitario de realizar una investigación sin necesidad de moverse físicamente de su universidad, simplemente con presionar ese botoncito mágico, entrar a una universidad, digamos, en Massachusetts, en Missouri, donde sea, y inmediatamente consultar su biblioteca, completar una investigación para una tesis. En fin, es un campo sumamente rico. Interesantísimo, licenciado Paredes, su punto de vista. Pues creo que Sonia Doris ha sido bastante puntual al referirse a las utilidades que puede tener Internet en términos de transferencia tecnológica. Una discusión que se ha estado desarrollando mucho en el marco de la independencia es si la globalización económica atenta contra la soberanía de los países. Nosotros pensamos y estamos ciertos de que el acceso a otras culturas y abrir nuevamente el país, digo nuevamente porque en otras etapas hemos estado conectados con el mundo de una manera apropiada a través de la cultura, y me refiero a principios de siglo fundamentalmente, abrir de nuevo El Salvador al país, al mundo, el país al mundo, creo que nos va a permitir ponernos en contacto con las culturas de otras latitudes y que esto de alguna manera va a permitir que haya una influencia positiva de los modos de vivir, de los modos de ser, de los modos de pensar, de los modos de comportarse
en el seno de la familia, en el seno de la sociedad, en las relaciones con el Estado, en las relaciones con los medios de comunicación, que tienen otras culturas. Y esto se traduce básicamente en tolerancia. Cuando una sociedad tiene capacidad para aprender a escuchar a otros y cuando una sociedad tiene capacidad para percibir lo que otros países y otras gentes de otros países hacen, se percata de que no está sola en el mundo y se percata entonces de que hay maneras diferentes de percibir la vida, de percibir las cosas. Ese es el papel fundamental en este caso de una transferencia de ciencia y tecnología como Internet que está planteando Soñadores, porque le abre al país la oportunidad de oxigenarse. Sociedades que hemos estado bastante cerradas en nosotros mismos y pensando solamente en nosotros mismos. Una tecnología de esta naturaleza nos pone en contacto, como ella dice, con marcar un botoncito con el Louvre de París. Y un artista que normalmente ha estado recibiendo clases de pintura, a lo sumo viendo a los pintores en una enciclopedia, hoy tendrá la oportunidad de ver a pinturas de Buonarroti o a pinturas de grandes clásicos de la pintura mundial. Podrá ingresar al Vaticano, a la Capilla Sixtina, podrá entrar al Louvre en París, y esto se aplica además en particular en el sector de la primaria, de la educación primaria. O sea, las escuelas tienen la posibilidad de comenzar a complementar el trabajo tan maravilloso que el Canal 10 a través de la televisión educativa ha venido desarrollando en El Salvador. El alumno, en lugar de contar con una televisión, que es a lo que ha estado usualmente acostumbrado, ahora podrá contar con una computadora, que enlazada a esta red le podrá permitir ingresar al mundo y navegar a través del mundo. Así le llaman quienes desarrollan técnicamente la navegación o el surfing, como hacen los que van al mar, surfean en Internet. Y esa manera es esa modalidad que ya nos planteaba la licenciada González. Bien, a los dos muchas gracias y continuaremos en la segunda parte. Amigos de Punto de Vista, espérenos después de esta breve pausa para ampliar y este interesantísimo método, ¿verdad? El rol que desempeña la ciencia y tecnología, que es algo fascinante verdaderamente y que nos va a poner a nosotros a un nivel competitivo aceptable, ¿no? Bien, regresamos enseguida después de esta breve pausa. Buenos días amigos. Estamos en el tema ahora de la ciencia y tecnología transferida ya como al desarrollo propiamente. Mire, sumamente interesante, Sonia, lo que usted nos ha dicho, es decir, que en una universidad, un colegio, incluso en mi oficina particular, yo puedo conectarme, comunicarme con todo el mundo. ¿Cuál es la mecánica a seguir? O dijéramos, para ser más claros, ¿en qué forma puede ayudar esto a la educación, ya sea en colegios como en universidades? Bueno, realmente el potencial que tiene una tecnología como la de Internet para la educación es sumamente amplia. De hecho, la red Internet que nació en Estados Unidos ha tenido su mayor desarrollo dentro de la cuestión, dentro de la parte académica. Concretamente en el caso de nuestro país, empecemos por la educación básica, por la educación media. El Ministerio de Educación está bastante interesado en llevar esta tecnología a las aulas. Incluso ya el Ministerio de Educación se ha abocado a CONACYT porque les interesa esta conexión. Sí. Pero realmente considero yo que el hecho de aplicar la tecnología de la computación a las escuelas va más allá únicamente de tener el acceso a Internet, sino que es innovar o revolucionar el concepto de la metodología de enseñanza, o sea, lo que se ha llamado el sistema de enseñanza asistido por computadora. Porque acá lo que estamos haciendo es explotar la creatividad del niño, o sea, el niño es sumamente innovador, le gusta tocar, le gusta ver, y en ese sentido el tener un computador en el aula es sumamente enriquecedor para él, porque le va a permitir aprender jugando. Es decir, el niño va a sentarse en su computador, lo va a encender, y en ese momento él va a poder tener acceso, va a tener en su pantalla, por ejemplo, lo que son las eras geológicas, lo que son las partes del cuerpo humano, mediante un sistema de educación asistido por computadora. Sí. Por supuesto con el apuesto del docente, ¿no? Que eso nunca se pierde. En otras palabras, va a significar un material de apoyo de primera calidad, excelencia. Definitivamente. Tanto para el profesor, para todo el aula, pues. Para todo el sistema en sí. Para todo el sistema en sí. Ajá. Ahora bien, y un empresario, supóngase que un comerciante, un industrial o un exportador podrá averiguar en poco tiempo cómo está la bolsa de valores para el caso, los precios del café, etcétera. Correcto. Esta conexión le permite, primero,
escoger el satélite que él quiera. Ajá. Si quiere escoger el satélite europeo, o quiere escoger el satélite asiático, o quiere escoger el satélite americano. Y después de escoger el satélite, cualquiera de ellos tendrá el acceso entonces a la información que a él le resulte pertinente. Si por ejemplo quiere ver los periódicos de la mañana del día de ahora que están circulando en los Estados Unidos, sencillamente va a la sección de periódicos. Y dentro de periódicos escoge el que más le resulte pertinente. Y dentro de la sección del periódico, el área financiera, el área de la bolsa de valores, el área de precios de algunos productos que le interesen. Es decir, Internet le pasa en la pantalla lo que yo prefiero. Correcto, o sea, usted entra directamente, en particular, si usted está ubicado desde Nueva York y quiere entrar a El Salvador y quiere ver lo que la prensa gráfica, el Diario de Hoy, el Diario Latino, El Mundo, los diferentes medios de comunicación escrita del país han escrito, usted sencillamente presiona la alternativa que usted quiere. Y sobre esa base tiene la posibilidad de leer fresca la noticia. Ahora, y supóngase que un profesor esté en una clase de arte para el caso, y quiero entrar al Museo del Louvre, como usted me dice. Correcto. Quiero mostrarle la Pietà de Miguel Ángel o obras de Leonardo da Vinci de Florencia. ¿Puedo? ¿Tengo acceso? Tiene usted acceso, y no solo eso, si usted tiene un impresor a colores también tiene la capacidad para hacer una impresión. ¿Me lo imprime también? Le imprime también lo que usted tiene en la pantalla. Correcto. Creo que va a ser estupendo, una gran ayuda, porque en vez de hacerlo en una forma teórica, nos conduce, nos pone allá, precisamente el mundo está en nuestra mano. Así es, definitivamente, sí. Y eso en cualquier clase de tecnología, ¿verdad? Así es. O sea, de hecho, la capacidad de tener gráficos, de tener incluso sonido, ¿no?, a través de Internet, es ahora ya posible. O sea, se han desarrollado ya capacidades de comunicación, digamos, concretamente en Costa Rica ya manejan completamente este servicio con imágenes y sonido. Y es fascinante. Por ejemplo, recientemente estuve yo en Costa Rica, tuve oportunidad de tener un poco de contacto con esto. Hicimos una demostración, estuve en un seminario, asistí a un seminario, y hicimos la visita a lo que en Costa Rica llaman, o lo que en Internet más bien se llama, un centro comercial virtual. Virtual viene del hecho de que yo realmente, físicamente no estoy en el centro comercial, pero puedo ver todo lo que está ahí. Entonces, recuerdo yo, entramos con el mismo dibujito de Internet, y entonces seleccionamos la parte que decía comercio. Entonces inmediatamente apareció en la pantalla un catálogo con todos los establecimientos que habían en ese centro comercial. Entonces vinimos, seleccionamos una tienda de ropa que estaba en Palo Alto, California, presionamos el botoncito correspondiente y apareció el catálogo completo de la tienda. O sea, seleccionamos, por ejemplo, a mí me preguntó el instructor, ¿quiere ver un vestido? Bueno, le dijo, veamos un vestido. Entramos, seleccionamos la parte que decía ropa de damas, apareció todo el catálogo, vestidos, blusas, pantalones. Seleccionamos un vestido en particular, me preguntó qué talla quería ver. O sea, que es una cuestión fascinante, pues, porque lo más sorprendente es que uno se está moviendo a través del mundo sin darse cuenta. Por ejemplo, en menos de un minuto, salimos de Alajuela, del INCAE, llegamos a Palo Alto, California. De una forma completamente rápida, sin un retraso, o sea, realmente sorprendente, pues, fascinante. Sí. Como decía el licenciado, equivale prácticamente trasladarse a ese lugar para ver todo lo que está... Imagínate para los países en vías de desarrollo que no tenemos la oportunidad, todos los sectores de la sociedad, para viajar. Esta tecnología le permite al ser humano ponerse en contacto directo y visual con otras latitudes y culturas, como lo decíamos. De manera que tiene un efecto en la educación del ser humano impactante, impresionante. Algunos dirán que todavía es una tecnología muy de élite porque no le podrá llegar a los diferentes sectores de la sociedad, pero las instituciones tienen la responsabilidad de traducírselas. Por ejemplo, un campesino nuestro que escasamente tiene un radio, no tiene un televisor, pues no podrá tener acceso a una tecnología de esta naturaleza, pero él acude al Banco de Fomento Agropecuario. Y el Banco de Fomento Agropecuario sí puede tener la tecnología a su alcance y por lo tanto mejorar muchísimo los servicios que se van a traducir en oportunidad de servicio, en calidad de servicio hacia el agricultor. Supóngase una empresa textilera para el caso, quiere averiguar la mejor tecnología que haya en algunas fábricas del mundo. ¿Tiene acceso a esa tecnología? Correcto. Para enterarse de todo, incluso de la impresión cuando hay estampados. Los diseños, sí, definitivamente.
Tal como en el ejemplo que acabo yo de mencionar, que vimos en Costa Rica el vestido, pues perfectamente se puede ver un diseño, no un estampado. Claro, siempre y cuando el fabricante que la hace haya puesto esa información ahí. Desde luego, porque tiene reservas, secretos de... Así es, la gente también tiene, es decir, Internet es una democracia, pero claro, uno va a mostrar ahí la información que uno realmente desea poner a disposición del mundo. Pero sí, siempre y cuando esté dentro de ese círculo específico, usted puede consultar cualquiera de esos datos, ¿no? De esas informaciones, definitivamente. Entonces, un exportador de café, para el caso ahí, puede averiguar inmediatamente los precios, cómo están, pero al segundo, pues. Correcto. Efectivamente, puede ser eso, y no solamente eso, sino que también puede comunicarse y transferir archivos. O sea, el sistema no solo le permite tener una visual, solo mirar, sino que le permite también trasladar documentos hacia su propia computadora, de tal manera de contar con los convenios de café, por ejemplo, que se hayan firmado, con algunas de las resoluciones más recientes que se hayan dado en una cumbre de los países cafetaleros, con las posiciones más recientes de los compradores de café en Londres o en Nueva York, y que hayan salido... por supuesto, esto está a la base de la información que está disponible dentro de la red. Hay cierta información que sigue siendo confidencial y que no hay acceso a ella. Estamos hablando de aquella información que está en la base de datos. Los llamados secretos de fábrica, ¿verdad? Los llamados secretos de fábrica. Pero lo importante en esto es ese concepto democrático al que hacía referencia Sonia. Es que siempre hemos dicho en nuestros países que la transferencia de tecnología no es posible porque la tecnología la manejan los países más desarrollados y que no tenemos nosotros capacidad para lograr transferencia apropiada. Pero creo que este sistema está posibilitando y está mostrando una modalidad de transferencia de tecnología que ya dependerá de nuestra propia creatividad como lo utilicemos. En otras palabras, abre las puertas del mundo a nuestro país, ¿verdad? Para estar enterados, saber las técnicas, los avances que han tenido en la respectiva línea, ¿verdad? ¿Es así? Así es, definitivamente. Ahora, dígame, ya en la forma práctica, ¿cómo serviría, por ejemplo, como una herramienta en el campo educativo? Bueno, en el campo educativo la posibilidad de tener este contacto, ¿no?, directo con el mundo, con su información, es enriquecedora, porque de hecho en nuestro país, pues, de hecho no estamos conectados todavía a Internet de una forma total. Ha habido un atraso, ¿no?, en cuanto a lo que es la tecnología y la ciencia en nuestro país. Entonces siento yo que el ponernos en contacto con otros países, con otras culturas, nos va a permitir eso, ¿no? O sea, llenarnos, oxigenarnos, actualizarnos con la información, y eso se va a traducir en un gran beneficio para los niños. Incluso les da un beneficio no solamente académico, sino cultural. Se hizo una experiencia también en el área centroamericana que se logró comunicar a niños de toda Centroamérica por medio de las computadoras. Entonces los niños, por la pantalla de su computador, pudieron sostener un diálogo con sus compatriotas y, por ejemplo, preguntar, bueno, ¿de qué manera recibes tú tus clases? ¿Qué horarios? ¿Qué materias te dan? ¿A qué hora sales de clase? ¿A qué hora te dan el recreo? O sea, cosas que hacen que los niños vayan desarrollándose. Entonces, en eso es vital, es básico. Es sumamente interesante. Ahora, ¿pero qué capacidad? Usted habló que algunos creen que esto sea pura élite. ¿Qué costo significaría, por ejemplo, para un colegio estar inscrito o... Bueno, yo puedo... la membresía? Sí, cómo no. Yo creo que es una pregunta fundamental. En estos momentos la estructura todavía de costos que tiene que plantear la ANTEL a la nación salvadoreña se está revisando. Pero vamos a poner un ejemplo de cómo funciona el correo electrónico actualmente en CONACYT, que es una modalidad a través de la cual hacemos estas transferencias de archivos de que estábamos hablando en las computadoras, o sea, traer documentos de una computadora a otra. Es decir, correo electrónico. Correo electrónico, correcto. Y que se puede imprimir, me dijo. En lugar de una carta, ponerla en el correo para que se la lleve un avión, ahora lo que se hace es la información trasladarla por la vía telefónica, ¿verdad? De un archivo que esté en una computadora a una computadora. ¿Es diferente al fax? Es diferente al fax en este sentido, claro, porque es a través de la computadora, pero es siempre bajo la línea telefónica, bajo el sistema telefónico. Nosotros en CONACYT estamos ofreciendo un servicio que le permite al empresario al usuario, porque esto no está restringido a la empresa, sino que está abierto a las universidades, está abierto a los estudiantes, a los profesionales. Pagan $30 como una membresía de por vida para tener acceso al servicio del correo. $3 mensuales se utilice o no se utilice el servicio. ¿Es barato? Y luego 10 centavos de dólar por página que se consuma, claro, ¿verdad?
Esto es bastante competitivo, es un precio muy razonable, dadas las ventajas, ¿verdad?, que le significa a una persona tener el servicio. Este correo electrónico puede ser instalado en una sola empresa, de tal manera de que los departamentos de una misma empresa, administración con el área de producción, con control de calidad, con comercialización, con empaque y embalaje, estén debidamente conectados a través de la red. Y entonces hay usuarios en cada una de las... Cada persona que tiene su computadora es un usuario del correo electrónico potencial. Pero también hay correo que puede hacerse entre instituciones, entre la Universidad de El Salvador y FUSADES, entre la Universidad de correo Bosco, interno. Correo interinstitucional, pero interno dentro del país, correcto. Y luego existe la otra dimensión, que es el correo internacional, el correo electrónico internacional. Nosotros estamos, vía una llamada que hacemos a Virginia diariamente, depositando toda la carga de información en los Estados Unidos, en Virginia, y ellos la distribuyen. Pero de igual manera, fíjate la ventaja que hay del resto del mundo con nosotros, porque no solo se trata de que nosotros nos podemos comunicar con el mundo, se trata de que el mundo se puede comunicar con nosotros, a través de una sigla que nosotros queremos que en la cultura popular sea más famosa incluso que Coca-Cola, con todo el respeto a la bebida, que es SBNet, SB por Salvador. No nos dieron ES porque España ya lo tiene. Entonces con el nombre del Salvador nos da SBNet el código de acceso de parte del Salvador a esta red. Entonces de afuera, alguna persona quiere conectarse a la información sobre El Salvador y El Salvador puede tener organizado todo su menú, incluso en términos turísticos. Hay un gran potencial. Ya hay algunos hoteles aquí en el país que están utilizando vía el correo electrónico la promoción turística. En otras palabras, si yo voy a Europa, puedo pedir ahí toda una agenda, todo el currículum, si quiero visitar museos, distintos, o qué hoteles, qué hotel me convendría más, todo eso me da la información. Ahora, hay un aspecto importantísimo en lo que usted menciona, y es esto, que es importante para el país estar conectado, pero no solamente es eso, sino que al estar conectados hay que preguntarnos, bueno, ya me conecté, ¿y qué? O sea, voy a ir a consultar, voy a ver información, perfecto. Pero ¿qué hago también, con esa información? No, ¿qué hago con ella y qué puede dar el país también hacia el mundo? Entonces es importante que nosotros como salvadoreños plasmemos lo mejor de lo nuestro utilizando este recurso. Entonces hay un recurso que se denomina la página de cada país. Al hablar de página estamos hablando como una especie como de catálogo. Por ejemplo, en el caso de la de Costa Rica, aparece la página en la computadora, está el escudo de Costa Rica, y a la par están una serie de ítems, de literales, que dicen turismo, economía, periódicos. Entonces ahí la persona perfectamente puede ir seleccionando uno por uno cada uno de estos ítems y tener información. Entonces, digamos, en el caso del país, tenemos información económica valiosa, información de profesionales, información académica, de turismo, que es uno de los aspectos que hoy tenemos que explotar. Y sería sumamente fascinante, por ejemplo, que pudiéramos colocar un apartado de turismo en Internet que nos permita, por ejemplo, seleccionar la palabrita turismo y que inmediatamente aparezca en la pantalla un mapa de El Salvador, y en el mapa de El Salvador marcado con diferentes colores lo que son las playas, lo que son nuestras montañas, nuestros hoteles, centros comerciales grandes, de manera tal de que con solo que usted presione uno de esos puntitos, aparezca en la pantalla la imagen completa de ese centro turístico, de ese hotel, con información de precios, tarifas, clima, etcétera, ¿no? O sea que eso es algo que se puede hacer, otros países lo han hecho, y si otros países lo han hecho, pues también nosotros tenemos. Ahora, en pocas palabras, no solo vamos a recibir información, a estar informados, sino también que nos damos a conocer en todos los ámbitos de, ya sea comercio, industria, turismo. Sí, correcto. Esa es la definición de estar en la red, que no solo tú tienes acceso a la información de otros países, sino que otros tienen información tuya. Y eso es fundamental para la promoción del Salvador. En una etapa de despegue y en una etapa en la cual después de venir de 14 años de problema interno, ahora estamos nuevamente proyectándole al mundo una localización para invertir en El Salvador. O sea, le estamos diciendo al mundo como mensaje que El Salvador está en paz, que El Salvador tiene estabilidad política, que El Salvador tiene deseos de crecer, que El Salvador tiene buenos servicios, infraestructura, agua, energía, una excelente mano de obra y una abundante mano de obra. Estamos nuevamente en esa etapa. Entonces, un elemento de esta naturaleza facilita el dar a conocer a El Salvador. Antes teníamos que hacer nosotros promociones viajando hacia el exterior e invirtiendo muchos más recursos. De manera que esto además reduce los costos, ahorra tiempo,
garantiza una cobertura mucho más amplia, porque en este caso otras personas que probablemente tú ni siquiera hubieses pensado en promoverles la imagen del país, ellos tendrán interés en buscarle en un momento determinado, aunque fuese por curiosidad, y se encontrarán con él en información que está contenida en las redes. Sí. En el tercer segmento me vas a responder a esta pregunta. Por ejemplo, si yo soy médico y quiero saber lo último, por ejemplo, la última técnica de una operación de corazón abierto, o quiero saber los últimos medicamentos para combatir el SIDA, para el caso, ¿me lo puede dar esto la informática? Sí, definitivamente. Completamente. Sí. Creo que es algo fabuloso para eso, para cualquier profesional, Claro, ¿verdad? así es. Bien, amigos de Punto de Vista, regresaremos con el teléfono abierto después de esta breve pausa comercial. Amigo de Punto de Vista, ya estamos esperando su llamada telefónica y Sonia, yo le preguntaba, ahora quisiera que me respondiera, si yo soy médico y quiero tener datos no solo fidedignos, sino totalmente actualizados en una técnica determinada quirúrgica para el caso, de una operación corazón abierto, te dije. Sí, por ejemplo, eso es una información valiosa que puede encontrarse, por ejemplo, en universidades especializadas. Hay muchas universidades y centros de investigación en Estados Unidos en las cuales se hacen investigaciones del cáncer, del SIDA, de corazón, ¿no? Como en el caso concreto de la pregunta que usted me hace. Entonces, perfectamente un médico en nuestro país que tenga la posibilidad de tener este acceso puede ir a un archivo, navegar nuevamente por internet, irse con ese botoncito, ¿no? Ir, digamos, a un centro de investigación en Nueva York, en California, y ahí entrar a esos archivos, a esa información y consultar, por ejemplo, qué últimos adelantos han habido en esa operación de corazón abierto, qué técnicas, qué aparatos incluso se han utilizado, qué aparatos, sí. y con qué grado de éxito, si ha sido una cuestión experimental. Entonces esa información puede ser sumamente valiosa para él, para, digamos, adquirir posteriormente este equipo para su consultorio, o incluso si es a nivel nacional, pues para hacer una inversión nacional en adquisición de ese tipo de equipo. Y esto puede ser un apoyo, pero fabuloso, para una cátedra universitaria también. Así es, porque es una cuestión que es, como le digo, fascinante, porque nos trae las cosas concretas en vivo y en el momento, y lo mejor actualizado, ¿no? Porque esta información, como es mundial, está actualizada siempre y está creciendo constantemente. Entonces es sumamente valioso. Ahora, el SBNet sería el término para El Salvador, ¿verdad? Correcto, ese es el nombre de acceso del Salvador a la red. Y esto se remonta al año pasado a una reunión en FUSADES, en donde estuvo, entre otras instituciones, FUSADES misma, estuvo CONACYT, y estuvieron las universidades de El Salvador, la Universidad Católica José Simeón Cañas, la Universidad Don Bosco, estuvo la Escuela Superior de Negocios en calidad de observadora, y en el marco de ellos facilitó la reunión la Embajada Americana para explicar un poco todo el antecedente de lo que era SBNet. Ahora, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está dando a conocer a empresas, a instituciones. Claro, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es el que tiene en estos momentos por parte de Internet Society lo que sería el dominio de Internet en El Salvador, bajo estas siglas de SBNet. Sí. Si tú pides una dirección IP bajo SBNet, te van a decir, vete al grupo SBNet a que te la conceda. Ese grupo de SBNet, entonces, CONACYT lo está compartiendo junto con las instituciones que he mencionado, en las cuales, obviamente, y de manera fundamental, se encuentra Antel, porque Antel es la que tiene la comunicación al satélite y es la que baja la comunicación del satélite. Y por eso es que cuando hablamos de los costos, estamos hablando de costos que tienen que ser calculados, en este caso, por Antel. ¿Cada país paga una cuota de membresía? Más que cada país paga una cuota de membresía, es cada telefónica, en algún caso, la que baja la señal del satélite y ahí impone una cuota determinada. Los costos, sobre todo para el usuario, tienen que ver con las instalaciones que se hacen al usuario para estar conectado con la telefónica. En algunos países se ha independizado la salida de las telefónicas y hay salidas independientes directamente al satélite, porque se conecta de un solo a la plancha, pues, con el satélite. Entonces no necesitas depender de la telefónica. Pero en El Salvador estamos nosotros en una relación excelente con Antel en esta dimensión. Y yo te recomendaría más adelante en tu programa que pudieras traer aquí al ingeniero René Torres y al ingeniero Rafael Ibarra de la UCA,
que son, diría yo, las personas que a nivel técnico en El Salvador han venido desarrollando esta iniciativa de una manera muy creativa y muy puntual. ¿Para cuándo creen que puede estar este sistema a implementarse en El Salvador? Según lo que nosotros hemos conversado en el marco de SBNet y la información que nos ha ofrecido Antel, el mes de octubre sería ¿El mes próximo? Correcto, el mes próximo, en el cual El Salvador tendría ya posibilidades de conectividad. La gente de la OEA, que ofrece una asistencia y una donación en el marco de la red académica, y por eso es que ves la participación de las universidades de El Salvador, la UCA, la Don Bosco, como instancias académicas que van a ser receptoras de un donativo de equipo por parte de la Organización de Estados Americanos. Asesores de ellos nos han señalado que si CONACYT contratase a un asesor de la OEA para la conexión, se tardaría exactamente una media mañana para conectarse a la plancha. Aquí hemos creído nosotros que porque la estación terrena de Izalco es muy vieja, no estamos en capacidad de hacer la conexión. Sin embargo, los hondureños acaban de conectarse con un equipo Siemens que tiene más de 40 años. Por lo tanto, los mismos costarricenses nos dicen El Salvador primero no necesita salir por Costa Rica. Y eso ya Antel lo está viendo como una alternativa. Ya el asesor del presidente Domenech en esta materia, René Torres, es decir, ser independientes. Correcto, porque hemos estado saliendo a algunos países a través de Costa Rica. Panamá lo ha estado haciendo, Nicaragua lo ha estado haciendo, Panamá continúa haciéndolo vía Costa Rica, pero Nicaragua ya tiene salida independiente al satélite. El Salvador debe tener su propia salida independiente también, y la estación terrena de Izalco es más que suficiente para lograrlo. Perdón, voy a insistir con otra pregunta similar a la anterior, por interés al público, ¿no? Claro, claro. Suponte que yo sea un agricultor, para el caso, y quiero saber el mejor fertilizante o para el insecticida o insecticida para combatir una determinada plaga. ¿Toda esta información la puedo obtener al centavo, como decimos, al minuto? Sí, definitivamente que sí, es algo que va a estar pues al alcance pues de la gente, y al decir al alcance tal vez no queríamos crear una falsa idea de que me podrá decir alguien, bueno, ¿cómo me va a decir usted que un campesino, un agricultor que nunca ha tocado un computador va a venir y lo va a encender? Pero sí, aunque tal vez en un primer momento de la red en El Salvador no pueda tal vez tener todos los agricultores esta conexión directa, sí lo van a recibir indirectamente, como ya lo mencionaba Carlos Federico, por ejemplo, mediante el Banco de Fomento Agropecuario. Ellos van a recibir, aunque en un primer momento no un contacto directo, sí van a hacer sentir esta información y este desarrollo que va a llegar a la parte agrícola. Para el caso, el Ministerio de Agricultura y Ganadería puede difundir esa información y diluirla dentro del campesinado, para el caso. Ese sería el mecanismo, pienso yo. Ahora, hay otro aspecto que sí yo considero que es muy importante, y es que, como lo mencioné antes, no quisiéramos dar la impresión de que el uso de las computadoras para las comunicaciones y de Internet específicamente es algo elitista o algo que está elevado y que la gente lo va a ver como algo que incluso le va a dar miedo, sino que creo que poco a poco tenemos que crear en el país lo que se llama una cultura de comunicaciones. Es decir, que la gente se familiarice con la computadora, que la vea como una herramienta valiosísima. En este sentido, en CONACYT estamos trabajando en eso. Yo formo parte del Departamento de Desarrollo Científico y Tecnológico y tenemos varios proyectos. Uno de ellos, el Centro de Información Tecnológica, que está manejado muy bien por la licenciada Nelly Esquivel de Aguilar. Ella se encarga de la parte de correo electrónico, consultas de bases de datos y una serie de servicios que son sumamente importantes. También hay otro proyecto que es el de popularización de la ciencia y tecnología, que también está dando sus frutos en este sentido, ¿no? Y todo ello, claro, coordinado por nuestra jefe del departamento, la doctora Ana Vilma Herrera. Entonces, ya CONACYT está tomando ya las precauciones para lograr esto, ¿no? O sea, que la gente no mire la tecnología como algo inalcanzable. Sí, ahora, dentro del plan gubernamental de nuestro país, por mejor decir, de la globalización, esa inserción de nuestro país dentro del mercado mundial, tendrá que ser una herramienta indispensable el SBNet. Sí, bueno, no solo SBNet, sino que todo el esfuerzo del Consejo. El ministro de Economía... un momento. Bienvenido a Punto de Vista, buenos días. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Queremos hacerle una pregunta a sus distinguidos allí visitantes. ¿Cómo no? Ya me llamó la atención, ahí mencionaron la internet y todo esto es muy bonito. Yo quisiera hacerles una pregunta bien específica. Si está así de bonito eso, ¿cómo va a manejar el mercado de las imágenes o el producto turismo del Instituto de Turismo a través de Mundo Maya por el sistema de computadoras?
si esto se va a salir así, ¿quién va a recolectar este dinero que correspondería pues a los operadores de turismo? ¿Lo va a controlar exclusivamente el ISTU o se va a tener libre acceso a las computadoras a través de los operadores de turismo y cómo se le va a cancelar a Mundo Maya esto? Muchas gracias. Usted muy amable. Bueno, yo pienso que esas son políticas que más que todo dependen de la institución, son cuestiones institucionales. Sí. Un momento. Por ejemplo, vamos a poner un caso concreto. Si el ISTU decide tener su punto de presencia en Internet, él va a ver de qué manera organiza eso con los hoteles, con los inspectores de turismo, o con por ejemplo, con las agencias de viajes. Probablemente decida el ISTU tener una alianza, por así decirlo, con las agencias de viajes. O sea que eso es más institucional. Entonces tendría que preocuparse para suministrar todos los datos a los hoteles, etcétera, y todo, a modo de que todo lo del Salvador se conozca al instante. En otros países lo que se ha hecho es organizar en función del área de interés el manejo de la red. Todo lo que es gubernamental aparece bajo un punto GOV, que significa gobierno. Todo lo que es académico bajo un punto AC, que es académico, o en otros países aquí le llamamos educativo. Pero también está la parte comercial. La parte específica de turismo yo creo que va a corresponder a una política nacional que tiene que proponerse al respecto de cómo manejarle. Esa pregunta es sumamente puntual y muy especializada la que hace el amigo televidente, y nosotros preferiríamos todavía no adelantarle. Esto, ¿cómo estaría organizado? Es que es admirable cómo Costa Rica inmediatamente tiene todos los datos, uno se puede informar, ¿verdad? Al instante. Bienvenido a Punto de Vista, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Por su programa tan Gracias. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué debo hacer para tener una dirección en SBNet? ¿Cómo no? Aquí le van a responder. Bueno, muchas gracias. Usted es muy amable. Bueno, lo que tiene que hacer para una dirección en SBNet es solicitarlo a CONACYT, que está usted interesado en estar registrado con una dirección en SBNet. Lo que hace CONACYT, que funciona como Secretaría Ejecutiva de SBNet... ¿Puede dar el teléfono de CONACYT? Claro. Bueno, es el 226... 226... 28... 226... 28... 28... 00. Le pediría al director de cámaras, al realizador, a ver si me puede poner en la pantalla el 226-2800. Es el teléfono de ustedes para tener mayor información. Correcto. Y ahí en ese teléfono el caballero, para pedir más información, pide que le comuniquen con el Centro de Investigación e Información Tecnológica, directamente con la licenciada Nelly de Aguilar, como planteaba Sonia, quien le daría toda la información respectiva. Pero esa es la manera. En este momento nosotros no queremos generar una expectativa de que el día de mañana vamos a conceder una dirección. Tenemos que tener al país efectivamente conectado, y este programa va en la dirección de crear la sensibilidad y de crear el interés en la nación para que se nos ayude institucionalmente a empujar todavía más el esfuerzo y lograr la conexión, porque El Salvador es el único país en Centroamérica que todavía no está conectado a Internet. ¿El Salvador es el único? El único, ahorita es el único que aún no está conectado a Internet, correcto. Caramba, y ya en el ejemplo clásico que dijimos, por ejemplo, un profesor de ciencias de la comunicación que esté explicando sobre el periodismo mundial y que le quiera poner un ejemplo a los alumnos de cómo se hace una editorial, se puede obtener ahí un editorial del New York Times, por ejemplo, el Washington Post o cualquier otro periódico, se obtiene de inmediato ahí. En la pantalla. En la pantalla. De hecho, yo lo vi en Costa Rica con el periódico costarricense. Llegué yo a la Universidad de Costa Rica, me dijeron, bueno, veamos el periódico. Y justamente tienen ellos guardados los periódicos de una semana antes, o sea, toda la semana anterior y la del día. Si digamos hoy estamos al lunes, ya tienen el del día domingo registrado con todos sus dibujos, sus imágenes y sus fotos. Y siento yo que ese es un gran potencial realmente. Es decir, es un gran apoyo, ¿verdad? Como material de apoyo, pues, para el profesor. Para el profesor. Para la fábrica, bueno, para todo, el hombre de negocios. Para el hombre de negocios. Ahora, puede haber también, se puede utilizar para, dijéramos, si yo en mi propio estudio quiero seguir un determinado estudio, lo puedo hacer en forma autodidacta, por decirlo. Tú no necesitas tener este sistema instalado en una oficina, lo puedes tener en tu casa.
Lo que necesita básicamente es una computadora de un modelo 286 mínimo para adelante, un módem, ¿verdad?, que te va a permitir la comunicación, y una línea telefónica que no necesariamente tiene que estar dedicada exclusivamente. ¿Cuál sería el costo en términos actuales de todo el equipo? Aproximadamente. Bueno, es un poco difícil precisarlo porque depende del tipo de módem que usted quiera poner, de las características de su computador, qué quiera hacer también con el equipo, porque si usted, por ejemplo, desea mayores velocidades, necesitaría un módem más caro y probablemente una línea dedicada, que ya sería un poco más elevado el costo. Por otra parte, también usted tiene que estar conectado con alguien, con una institución. Entonces, la cantidad que le pueda cobrar esta institución todavía no podemos precisarla porque decía Carlos Federico que todavía no tenemos una estructura de costos bien determinada. Lo que sí es importante hacer notar es que en la medida que la red va creciendo, el costo se va abaratando. ¿Por qué? Porque lo que se paga básicamente, lo que es más caro es la bajada del satélite. Entonces, si digamos la cantidad de usuarios se va multiplicando por 10 o por 20 cada mes, obviamente los costos van a ir bajando. Ahora, en este punto, yo creo que tu pregunta también iba orientada a cuánto tendría que sacar de su bolsa un profesional para comprar una computadora o un módem, ¿verdad? Y ahí estaríamos hablando nosotros de no más de 15,000 colones probablemente en los costos actuales. Sí, aproximadamente. ¿Verdad? Para tener un equipo de computación que sea adecuado y un módem que le permita hacer la un profesional, dependiendo de la especialidad, por ejemplo, un médico, yo creo que saliría muy importante, un dentista, un odontólogo, fundamental para un farmacéutico también. Es decir, estar actualizado con lo último. Ese sería el costo más o menos. Pues pienso que un equipo actualmente en el mercado podría estar costando eso, ya incluido el módem. Pero hay módem, como decía Sonia Doris, depende de la especificación técnica, del tipo de equipo que quieras comprar, ¿verdad? Puedes encontrar en el mercado módems que andan en los $300, $400, hasta módems que son bastante más caros. Así es. Buenos días y bienvenido a Punto de Vista. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Puta. Diga. ¿Aló? Bueno, en definitiva, pongamos para el próximo año ya estaría funcionando bien aquí El Salvador. Sí, nosotros estamos, en el caso particular del proyecto de la Organización de Estados Americanos, en el marco de SDNet, y con la presencia de los asesores de la OEA, ya se aprobó el proyecto de donación de los equipos para las universidades de El Salvador, la Universidad Católica, la Universidad Don Bosco, para CONACYT y Antel, que serían las primeras 5 instituciones que estarían teniendo el donativo de equipo de enrutadores, que se le denomina. Y ya cada una de estas instituciones está solicitándole a Antel la conexión en línea directa, ¿verdad? Que sería la conexión de la oficina hacia Antel. Y luego lo fundamental aquí está ahorita en la conectividad del país al satélite. Ese es el elemento central. Pero como digo, eso es muy sencillo. Los costarricenses nos dicen, contráteme con CONACYT y en una mañana yo le hago la instalación al satélite. Antel se está preparando con eso porque han estado revisando, insisto, la estación terrena de Izalco. ¿Tenemos capacidad para ello? Existe toda la capacidad para hacerlo. Y los demás países centroamericanos ya lo han hecho y El Salvador no tiene absolutamente nada que envidiarle en términos de infraestructura de comunicaciones al resto del área. Y en este sentido inclusive a Costa Rica. A excepción, por supuesto, de esta conexión que Costa Rica tiene con la red. Pero me estoy refiriendo a la planta de generación de electricidad y al funcionamiento de lo que sería el sistema de comunicaciones del país. El ICE de Costa Rica es la única institución en Centroamérica que tiene las funciones que aquí tienen Antel y la CEL. Están en una sola organización, aunque ahora están en un proceso de crear 2 instituciones diferentes. Pero Antel es una institución sumamente eficiente y a pesar de las situaciones difíciles por las que ha atravesado el país, las comunicaciones se han logrado mantener de una manera apropiada. Y es más fácil hacer una comunicación en El Salvador que hacerla en otros países del área. ¿Así? ¿Por la infraestructura? Por la infraestructura existente, claro. ¿Y qué otra aplicación práctica tendría? Porque ya hablamos en el campo educativo, incluso, dijéramos, a nivel de primaria, secundaria, universitario, todo esto. Supóngase que alguien está haciendo una tesis, de tal manera que tesis doctoral puede lograr toda la información que tenga ahí
Definitivamente, y mucho más que eso. O sea, Internet, además de ser un mecanismo para consultar información y para transportarla o para transferirla, también permite aprovechar recursos tecnológicos en forma remota. Vamos a poner un ejemplo concreto. Viene un estudiante de ingeniería mecánica, por decir algo, que está a punto de graduarse y necesita utilizar una máquina especial que tiene un cierto programa de simulación. Entonces sabe que en el país, en su universidad, no tiene ese programa y no tiene el equipo ese especializado. Entonces perfectamente puede llegar a la facultad, sentarse, abrir su cuenta, ¿no?, dentro de Internet, entrar, viajar electrónicamente a una universidad en Nueva York o en Arizona, entra a la facultad que le interesa, que es la Facultad Mecánica, Ingeniería Mecánica, y ingresa, si tiene la facultad de ingresar al computador donde está ese programa. Entonces él se sienta y entra con lo que utiliza un servicio que se llama conexión remota, o Telnet, en términos técnicos es Telnet. Entonces entra, automáticamente le pide una palabra de paso o de ingreso al sistema y la da, y si ha habido un convenio previo, claro, con esa universidad, entra a esa máquina y automáticamente es como que si con su computador, su teclado, se convirtiera en la otra. O sea que él, sin abandonar físicamente San Salvador, puede irse electrónicamente a Missouri, a Arizona, y utilizar ese programa de simulación con sus propios datos, resuelve su problema, trae su información y se desconecta automáticamente. Verás, o sea que, entonces, fabuloso. Como tú preguntabas, y yo empezaba a explicarlo cuando sonó la llamada telefónica, el señor ministro de Economía, el licenciado Eduardo Sabla, me planteó a mí de una manera muy precisa que para el gobierno de El Salvador tenía una importancia estratégica el componente de ciencia y tecnología, que pensaba que la institución podía convertirse en el gran referente educativo para la nación en materia de los acuerdos comerciales internacionales, sobre todo a la base de que la Asamblea Legislativa de El Salvador ha ratificado la Organización Mundial de Comercio como un sustituto al GATT. Y en este terreno toda la materia de ciencia y tecnología pasa por la Junta Directiva del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo presidente es el señor ministro de Economía. Por delegación ha estado funcionando el ingeniero Federico Miguel Huguet, que es el rector de la Universidad Don Bosco, con quienes se ha estado haciendo un trabajo en los últimos 2-3 años desde que se ha fundado CONACYT y particularmente desde que se ha creado su ley que tiene fecha 10 de agosto de 1992. Pero respondiendo entonces a la pregunta, José Luis, en el sentido de la prioridad, definitivamente es una prioridad dentro de la política nacional, y el ministro de Economía, insisto, nos ha dado a nosotros luz verde para caminar en una dirección de concertación con los diferentes intereses que están comprendidos dentro de la Junta Directiva del CONACYT. Con el estilo ejecutivo que le caracteriza al señor ministro, nos ha dicho, produzcan resultados y después conversemos, pero